Bueno, comenzaremos la clase de hoy haciendo una retoma de unos conceptos que habíamos hablado en la última clase. Vamos a recordar lo que vimos la clase pasada de transformaciones lineales sobre espacios vectoriales, pero sobre todo los conceptos de núcleo e imagen, que los vamos a seguir trabajando durante la clase de hoy. Supongamos que tenemos una transformación lineal T, que está entre dos espacios vectoriales. Un espacio vectorial V y un espacio vectorial W. Decimos que el kernel son todos aquellos elementos que están en el dominio cuya imagen es cero. ¿Qué quiere decir eso? Son elementos que están acá en B, pero que cuando le aplico T, me lo envía al cero de W, que sería este. O sea que todo este conjunto moradito lo enviaría directamente, lo colapsaría todo a este punto negro. Se iría todo este círculo, se iría hacia este punto negro que sería el 0 de W. Adicionalmente, definimos la imagen. La imagen son todos aquellos elementos de W que se pueden ver como elemento de llegada de algún elemento de B. En pocas palabras, son todos los T de X con X en B, en el espacio de salida. Ahora, esta imagen es un conjunto, es un subconjunto de W. Y el núcleo es una imagen, este núcleo acá es un subconjunto del espacio de salida. Repito, el núcleo es un subespacio del espacio de salida y la imagen es un subespacio del espacio de llegada. No solamente son subconjuntos, noten cómo lo dije, no solamente son subconjuntos, sino que también son subespacios. ¿Qué quiere decir eso? Que son subespacios vectoriales, que son cerrados bajo la suma y bajo el producto por escalar. Ok, continuamos entonces con el concepto de qué significa la nulidad y el rango. Como hace poco definimos qué es la imagen y qué es el rango, y además estamos diciendo, definimos qué es el kernel y el núcleo, el kernel o núcleo o la imagen, y dijimos que son subespacios. Si estos dos son subespacios, entonces tienen que tener alguna dimensión, si el espacio grande es de dimensión finita. Repito, si el espacio grande, usted tiene B, un espacio de polinomios, y W es un espacio de matrices, o viceversa, el conjunto núcleo y la imagen son subespacios vectoriales, son subespacios de vectores y subespacios de matrices. Entonces esos subespacios tienen que tener dimensiones. Esas dimensiones son lo que llamamos nulidad y rango. ¿Qué es la nulidad? La nulidad es la dimensión del kernel. Y el rango es la dimensión de la imagen. En pocas palabras, la nulidad es la dimensión del subespacio del primer conjunto, del conjunto de salida, y la imagen es el rango, la imagen, cuando le sacas la dimensión, que es un subespacio de W del conjunto de llegada, te da el rango. Ok, vamos a hablar entonces de un teorema que nos relaciona estos dos conceptos, porque al principio pareciesen que fuesen completamente aislados, pero no lo son. El teorema que vamos a ver es el teorema del rango. Vamos a copiarlo por acá, teorema del rango. El teorema del rango nos dice es, si V y W son espacios vectoriales, y T
de B a W es una transformación lineal entre espacios vectoriales, entonces tenemos lo siguiente. El rango de T más la nulidad de T nos va a dar la dimensión del espacio de salida. Muchachos, ¿cómo entendemos esto? De la siguiente manera. Volvamos a la imagen que teníamos ahorita de transformaciones lineales. Entonces, teníamos que la transformación lineal se caracteriza por tener dos espacios. El kernel o el núcleo, que es el conjuntico que tenemos punteado en violeta, en morado, y el azul, que es la imagen. Lo que dice esto es que si T es una transformación lineal, entonces la dimensión de V es la suma de la dimensión del morado más la dimensión del azul. Si sumas esos dos, tanto el kernel, la dimensión, como la dimensión de la imagen, vas a obtener la dimensión de todo el espacio de llegada. Repito, si usted suma la dimensión de este espacio más la dimensión de este espacio, va a obtener la dimensión de todo este espacio. Esos dos, aunque pareciese que son diferentes, se conservan, y eso es una forma equivalente de ver el teorema del rango. Déjenme, yo borro por acá y volvemos a la definición que teníamos por acá abajo. Teorema del rango. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver una cosa. Hasta ahora sabemos que una transformación lineal me puede, digamos que me parte la dimensión del espacio de salida en dos, en el núcleo o kernel, y en la imagen se parte la dimensión en dos. Una parte va para un lado y la otra parte para el otro. Pero digamos que quisiéramos saber o comparar transformaciones, si las transformaciones lineales nos ayudan a comparar espacios vectoriales. ¿Qué significa esto? En esta última parte del tercer parcial vamos a ver un tema particular que se llaman isomorfismos, que para allá vamos. El objetivo de la clase de hoy es definir isomorfismos. ¿Qué es un isomorfismo? Un isomorfismo no es más que una herramienta para determinar si dos espacios vectoriales se comportan algebraicamente igual. Existen espacios de polinomios, existen espacios de Rn, existen espacios de matrices, existen espacios de funciones y existen otro montón de espacios vectoriales. Lo que uno quisiera saber es qué relación hay entre todos los espacios vectoriales que tienen dimensión 5 o que tienen dimensión 2 o que tienen dimensión 1, y cómo saber si uno es igual al otro o si algebraicamente se comportan igual. Para poder responder esa pregunta necesitamos definir lo que son isomorfismos, que como les dije es el objetivo de la clase de hoy. Pero para llegar al concepto de isomorfismos vamos a hablar primero de cómo se comportan las transformaciones lineales inyectivas, sobreyectivas, con respecto al envío de bases y dimensiones, y claramente qué es ser inyectivo y qué es ser sobreyectivo. Entonces comencemos con esa definición. Vamos a comenzar esta definición con suponiendo que tenemos una transformación lineal entre dos espacios vectoriales. De U a W, una transformación lineal entre espacios vectoriales. Okay. Entonces decimos lo siguiente, vamos a definir los dos conceptos básicos de función en una sola definición. La primera definición es: T es una transformación inyectiva. T es una transformación inyectiva
inyectiva si TDU igual a TDW implica que U es igual a W para todo U y W en el dominio de la transformación. Voy a explicar esto de una forma sencilla y gráfica. ¿Qué es lo que significa eso? Matemáticamente, lo que quiere decir que dos imágenes iguales implican que los elementos sean iguales, significa lo siguiente. Si usted tiene si supongo que usted tiene el espacio aquí B y el espacio aquí W, y entonces en medio de ellos tiene la transformación T. Ser inyectivo significa lo siguiente. Usted tiene varios elementos acá y tiene varios elementos acá. Entonces, lo que dice esto es que cada uno de estos puntos siempre tienen una imagen diferente. Cada punto de V se va a un elemento distinto de W. Llegan a un elemento diferente. Dos elementos del dominio no llegan al mismo punto. Si usted arranca de puntos diferentes de V, llega a puntos diferentes de W. Esa es una forma equivalente de entender el concepto de ser inyectivo. O sea, piensen en la inyectividad como cada elemento del dominio se va a elementos diferentes en el rango. Eso es lo que significa ser inyectivo. Ahora, ¿qué significa ser sobreyectivo? Noten una cosa, muchachos, en esta gráfica, a propósito, dejé un elemento vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que la transformación T no llenó todo el espacio de W. Quiere decir que la imagen de la transformación no cubre todo el espacio W. Y no tiene en general por qué hacerlo. Lo que pasa es que cuando la transformación cubre todo el espacio de llegada, entonces decimos que la transformación es sobreyectiva. La sobreyectividad es que la transformación ocupe todo el espacio de llegada. T es una transformación sobreyectiva si la imagen de T es igual a W. Gráficamente, ¿cómo se ve eso, muchachos? De la siguiente manera. Suponga que usted tiene un espacio V y tiene un espacio W. Y acá tiene la transformación. Entonces, lo que está diciendo esto es que para cada elemento de W tiene una preimagen o tiene un elemento de V que lo toca. Esto. Creo que me van a faltar elementos. Me va a faltar elementos. Por acá me faltan dos. Vamos a decir que este toca este último y este por acá toca este. Esta transformación particular, no la voy a hacer inyectiva también. Vamos a poner este elemento que llegue hasta acá también. Esto es una transformación sobreyectiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cualquier punto de W tiene al menos una preimagen, es decir, tiene al menos un punto de salida en B. Puede ser único o no, no importa. Listo. Yo solamente pido que se llenen todos los puntos de W
en la imagen. Eso es lo que llamamos sobreyectividad. ¿Okay? Entonces vamos a ver unos teoremas que nos van a ayudar con estos conceptos básicos. Teorema, digamos que nos va a ayudar en el sentido de darle una lógica algebraica, porque digamos que la inyectividad, la sobreyectividad la puede uno definir en cálculo, pero acá es extremadamente importante el concepto de ser inyectivo y ser sobreyectivo, porque nos va a llevar camino a definir lo que es un isomorfismo. Este teorema es extremadamente importante porque relaciona los conceptos que teníamos de kernel e imágenes con el concepto de ser inyectivo, y además le dice cómo calcular si una transformación lineal es o no inyectiva. Teorema. Supongamos que tenemos una transformación lineal entre espacios vectoriales, sea T de U a W, de llamemos B, V a W, una transformación lineal entre espacios vectoriales. Entonces tenemos lo siguiente: T es inyectiva si y solo si el kernel de T es el singulete cero. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Quiere decir que para uno probar que algo es inyectivo, basta probar que el cero se va al cero. En pocas palabras, usted no necesita probar, vamos a devolvernos a la gráfica de acá, usted lo único que necesita probar es que este cero, por ejemplo, se va al cero de acá. Cada espacio vectorial tiene un cero, que es un elemento nulo en la suma, de que usted lo suma con cualquiera y pues no hace nada. Ese elemento, basta probar que el cero se va al cero y nadie más se va al cero para justificar que una transformación lineal es inyectiva. Basta solo eso. Eso es una equivalencia. Este sí, solo sí, lo pueden ver como una flechita en dos direcciones. Si usted tiene que es inyectiva, tiene que el kernel es el singulete del cero. Es decir, el único elemento que está en el kernel es el cero. Y viceversa. Si usted tiene que el kernel es exactamente el conjunto formado por el vector cero, eso quiere decir que la transformación lineal es inyectiva. Para aclarar todos estos conceptos que hemos visto, vamos a hacer un ejercicio del taller. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ejemplo. Este ejercicio es del taller 9, que es el último taller del tercer parcial. Este ejercicio lo que nos dice es, vea, acá tiene una transformación lineal entre dos espacios vectoriales. Particular ese espacio vectorial es R2, R2. Y nos dice determinar si la función es inyectiva y si es sobreyectiva, o si es una y no la otra. O sea, las dos no se tiene por qué dar de manera simultánea. Puede ser que sea inyectiva y no sobreyectiva, o viceversa. Puede que no sea sobreyectiva ni inyectiva. Puede ser que no sea ninguna de ambas, o incluso puede llegar a ser las dos. O sea, no hay ninguna relación entre ser inyectivo y ser sobreyectivo. ¿Ok? Vamos a ver cómo sortear esto, pero también cómo utilizar
todo el tema que hemos visto en la clase de hoy para resolver este tipo de ejercicios. Entonces, primero, solución. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es definir o establecer si la transformación es inyectiva. Es lo primero que hay que hacer. Entonces, veamos si T es inyectiva. Si T es inyectiva. Para esto, evaluemos la dimensión del kernel. Que la dimensión del kernel de T es lo que llamamos la nulidad de T. ¿Ok? Entonces, ¿por qué, muchachos? Porque en el último teorema que vimos dijimos una transformación es inyectiva si solamente si su kernel es cero. Si este kernel es cero, esto es equivalente a decir que la nulidad es igual a cero. Es lo mismo, porque la dimensión del kernel va a ser cero, porque tiene solo un elemento, que es el cero. Entonces, vamos a ver qué pasa con ese kernel. Entonces, vamos a evaluar qué pasa si T de X es 0. Si T de XY es igual a 0, 0, esto implica que 2x menos y x más 2y es igual al vector 0, 0. ¿Por qué? Porque esta es básicamente la fórmula que tenemos acá. Entonces, esto de una forma equivalente lo que quiere decir es lo siguiente. Es decir, que tenemos estas dos ecuaciones. 2x menos y es igual a 0 y x más 2y es igual a 0. ¿Esto qué implica, muchachos? Esto implica lo siguiente. X es igual a y medios. Si despejo y lo paso a sumar y el 2 lo paso a dividir, me queda y medios. Y adicionalmente me quedaría abajo que x es igual a menos 2y. Muchachos, la única forma para que esto se cumpla, que x sea y medios y que además x sea igual a menos 2y, en pocas palabras, usted lo que necesita es que y medios sea igual a menos 2y. ¿Cuál es el único número? ¿Cuál es el único número que puede tomar y? De tal forma que y al dividirlo por 2 sea lo mismo que multiplicarlo por menos 2. El único número que cumple esa propiedad es el 0, efectivamente. Quiere decir que y es 0, y si y es 0 es porque x es 0. X es igual y es igual a 0. Repito, porque acabo de concluir que x es igual a y igual a 0. Por lo siguiente, muchachos, porque esto que hay acá, que estoy subrayando, encerrando en rojo, parta esto. X es igual a esto y x es igual a esto. Entonces, en conclusión, y es igual a 2 y y medios es lo mismo que menos 2y. Y el único número que cumple que al dividirse por 2 sea igual que lo mismo que multiplicar por menos 2, el único número que cumple eso, muchachos, es el 0. Es el único número que al dividirlo es igual a que multiplicarlo. Y no solamente por 2, por cualquier cosa. Entonces, si y es 0, si y tiene que ser 0, entonces x también tiene que ser 0. Eso quiere decir, muchachos, que T de XY es igual a 0, 0 solamente cuando x es igual a 0 y cuando y es igual a 0.
Entonces t de x, y es igual a 0, 0, solo si x es igual a y y es igual a 0. Concluimos que el kernel de t es solo este elemento. El único valor del dominio que es capaz que la transformación tenga el 0 como imagen, es decir, que lo lleve al 0, el único elemento es el 0. Como ocurre esto, quiere decir que la transformación lineal es inyectiva. Por lo tanto, T es inyectiva. Y tenemos que si T es inyectiva, recuerden el teorema del rango. ¿Qué dice el teorema del rango? La nulidad de T más el rango de T es igual a la dimensión de R2, que es el espacio de salida. Esto es claramente 2. Entonces, si esto es 0, porque ya lo acabamos de ver, la nulidad es 0. ¿Por qué la nulidad es 0? Repito, porque el kernel tiene dimensión 0. Es el espacio vectorial trivial que solamente tiene el 0. No tiene nada más, tiene solo un elemento. Entonces no necesita bases. O sea, para formar eso usted no necesita una base, pues ahí tiene el 0, no hay nada más. No hay ningún elemento distinto de 0. Pues como usted no puede formar una base distinta de 0, la dimensión del kernel es 0. Por lo tanto, la nulidad es 0. ¿Qué significa eso, muchachos? Significa que el rango de T es igual a 2. ¿Ok? Y recordemos quién es el rango. El rango es la dimensión de la imagen. La dimensión de la imagen de T es 2. Entonces noten este juego, esta lógica, y es la siguiente. La imagen es un subespacio vectorial de R2, de dimensión 2. Y el único subespacio que hay dentro de R2 que tiene espacio de dimensión 2, pues es de R2. Por lo tanto, T tiene que ser inyectiva. Lo voy a explicar de manera gráfica. ¿Listo? Vamos a explicarlo de manera gráfica para que no nos vayamos a perder. Entonces, lo que tenemos acá es lo siguiente. Yo tengo R2 a otro R2. Y tengo la transformación T. Y además, el 0 de acá se va al 0 de acá. Y nadie más. La transformación ya es inyectiva. Entonces, esto de acá lo llamaremos, esto de acá azulito lo llamaremos la imagen de T. Muchachos, y la imagen de T es un subespacio vectorial de dimensión 2. Recuerden, el único subespacio vectorial de dimensión 2 dentro de R2, pues tiene que ser que todo R2, pues no, usted no puede tener un espacio de dimensión 2 dentro de otro de dimensión 2 que sean completamente diferentes. No, si uno está contenido en otro, pues tiene que ser igual. Listo. Entonces voy a poner esa conclusión acá. Como la imagen de T está contenida en R2 y es un subespacio vectorial,
de dimensión 2 al igual que R2 entonces debe ocurrir que la imagen de T tiene que ser igual a todo R2. O sea, es decir, esto de acá en realidad es así. No, la imagen no puede dejar de llenar ningún espacio de R2. ¿Por qué? Porque la imagen tiene que ser de dimensión 2 y R2 ya tiene dimensión 2, pues entonces obviamente tiene que ser igual. Listo. Ahora, ¿qué pasaría? Ahorita les voy a hacer digamos, un diagramita con qué concluir si la imagen es de más o menos dimensión. ¿Ok? Acá lo importante, muchachos, es cómo se razona, porque el razonamiento es el mismo. Lo que va a cambiar en los otros ejercicios son las conclusiones. Y es, lo primero que se debe hacer es buscar si la transformación es inyectiva. ¿Cómo? Igual el a cero y busque el kernel. Busque los elementos del kernel. Ah, no, que el kernel es distinto de cero, listo. Entonces búsquele la dimensión a la nulidad. Cuando usted encuentre la dimensión de la nulidad, entonces ya va a saber cuál es la dimensión del rango. Listo. Y una vez tenga eso, si la imagen tiene la misma dimensión del rango, o sea, la imagen, perdón, tiene la misma dimensión del espacio de llegada, pues efectivamente tiene que ser todo el espacio, no hay de otro. Listo. Entonces voy a ponerles una observación que les va a ayudar para ese tipo de ejercicios. Observación. En estos ejercicios, en estos ejercicios, primero compute lo siguiente. Uno, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Lo primero que debe hacer es calcular la nulidad. Determine la nulidad de T. Busque cómo, o sea, busque la nulidad, cuántos elementos, cuál es la dimensión de ese espacio, cómo está formado, si tiene una dimensión, dos dimensiones, cuatro, cinco, lo que sea. Ahora, si la nulidad es cero, de T es igual a cero, entonces T es inyectiva. Inyectiva. Y lo mismo, si la nulidad de T es distinta de cero, llamémoslo distinto de cero, entonces T no es inyectiva. Es lo único que usted necesita en este caso, en el segundo. Ahora, en el tercer paso, con el teorema del rango, calcule cuánto es el rango de T. Y por último, va a poder concluir si es sobre o no, dependiendo de cuánto da el rango. Si el rango de T
es igual a la dimensión de W, este W es el espacio de salida, obviamente del espacio de llegada, perdón, voy a poner quién es W, voy a escribir T de W por acá para que sepamos quién es este W, para que no nos vayamos a confundir. Yo tengo uno, T va de T a W. Usted tiene una transformación lineal que va de B a W. Entonces, si el rango de T es igual a la dimensión de W, entonces T es sobreyectiva. Ahora, ¿qué pasa si el rango es distinto? Pues no es sobreyectiva. Si el rango de T es distinto de la dimensión de W, entonces T no es sobreyectiva. Vuelvo y repito, ¿qué es la observación que yo les estoy dando? Esta observación, muchachos, es un resumen o un paso a paso de cómo resolver en general estos ejercicios. Lo primero que debe hacer es calcular la nulidad de T. Luego, con la nulidad de T, usted decide si la transformación es o no inyectiva. Si la nulidad es 0, entonces T es inyectiva. Si la nulidad no es 0, es distinta de 0, 1, 2 o el número que sea, T no es inyectiva. ¿Ok? Primer paso chuleado, determinar si es o no inyectiva. Ahora, utilizamos el teorema del rango. ¿Cómo utilizamos el teorema del rango? Como lo hicimos ahorita. Porque usted ya sabe calcular, usted ya sabe cuál es la dimensión del espacio de llegada. Y usted ya sabe cuál es la nulidad. Entonces de ahí de esa ecuación del teorema del rango puede sacar cuánto es el rango de la transformación. Ahí lo calcula. Listo, repito. Para calcular el rango, lo que hace es, usted ya calculó la nulidad y usted sabe cuál es la dimensión del espacio de llegada. Con estos dos valores despeja y halla el rango de la transformación. Una vez tenga el rango, usted lo que debe hacer es comparar si el rango es igual o no a la dimensión del espacio de llegada. Si es igual, entonces T es sobreyectiva. Si es diferente, o sea, si no lo alcanza a llenar por completo, entonces T no es sobreyectiva. Muchachos, esto es extremadamente importante. Usted no puede llegar al parcial sin saber esto, porque con seguridad, con probabilidad 1, a usted en el parcial le va a salir un ejercicio, por lo menos uno, que tenga que ver con inyectividad y sobreyectividad. Y la mejor forma de calcularlo en general es este método que yo les estoy dando, salvo contadas excepciones, pero en general usted lo puede calcular de esta manera. Vamos a continuar con la siguiente parte de teoría, y es que este teorema que vamos a ver ahora nos resuelve una duda que uno podría tener, y uno dice, ok, si la transformación lineal entre espacios vectoriales habla también de las dimensiones, entonces uno se preguntaría qué pasa con las bases. No, o sea, uno que dice, venga, entonces, ¿será que si yo cojo una base y le aplico una transformación lineal, entonces eso será de una base a otra base? O la imagen no tiene nada que ver con la base de la que yo salí, o qué relación hay ahí, ¿cierto? Es lo primero que uno piensa, pues, hombre, ¿qué pasa con las transformaciones y la base? ¿Qué pasa cuando yo le aplico la transformación lineal a unos vectores que son linealmente independientes del dominio? Por ejemplo, son preguntas que uno se podría hacer. Y este teorema se lo resuelve. Teorema.
Supongamos que tenemos una transformación lineal, sea T de V a W, una transformación lineal entre espacios vectoriales. Y sea beta igual a este conjunto B1, B2 hasta B sub n contenidos acá. Entonces llamaremos a T de beta al siguiente conjunto, al conjunto aplicarle la transformación T a cada uno de esos elementos de beta. Hasta aquí nada del otro mundo, ¿ok? Simplemente estoy diciendo, vea, yo tengo unos vectores en el espacio de salida y les voy a aplicar a cada uno y me van a quedar en el espacio de llegada. Nada del otro mundo. Ok, hasta ahora no he dicho qué relación tienen los B ni los T de B, hasta aquí no he dicho absolutamente nada. Simplemente estoy diciendo, tengo una transformación lineal entre espacios vectoriales y tengo un conjunto de elementos, o sea, de vectores del dominio. Y voy a llamar T de beta al conjunto que obtengo de aplicarle la transformación a cada elemento a cada elemento del conjunto beta. Listo, hasta aquí nada raro. Podemos concluir que lo siguiente. Entonces, pensemos una cosa. ¿Qué pasa si el espacio beta genera a todo B? Es decir, ¿qué pasa si beta es un espacio que es el generador de V? Entonces, ¿a quién genera T de beta? Si beta genera a V, es decir, recordemos que el generado de beta es igual a V, entonces T de beta genera la imagen. La imagen genera la imagen de T. ¿Okay? Yo a veces le pongo la G y a veces no le pongo la G, pero bueno, es la imagen de T. Es decir, que la imagen de T es igual al generado por T de beta. Por este. Repito, si este conjunto genera AV al espacio de salida, recuerden que T va de B a W, si este conjunto genera al espacio de salida, o sea, al dominio, entonces lo que resulte de aplicarle la transformación a cada elemento va a ser una base de la imagen. Ojo, no caigan en el error de decir que esta es la base para W. No necesariamente tiene que ser W. T de beta no genera W porque a priori no sabemos si T es sobreyectiva. Si T es sobreyectiva y beta es generador, entonces sí podríamos estar hablando de que T de beta genera todo W, pero eso es otro cuento, porque estás diciendo que la imagen es todo W, entonces obviamente si genera la imagen, pues genera todo W. Pero a priori lo único que sabemos es que T de beta genera la imagen, no necesariamente a todo W.
Entonces, la conclusión de este primer punto es que las transformaciones lineales en espacios vectoriales envían espacios generadores en espacios generadores. Esto se coge unos elementos que generan y te van a generar entonces allá la base. Si te generan el dominio, entonces te van a generar la imagen cuando los metas en esa transformación lineal. Ahora, ¿qué pasa cuando beta es linealmente independiente? Si beta es LI en V, entonces T de beta es LI en W. ¿Qué significa esto, muchachos? En pocas palabras, si usted sale con un conjunto LI y le aplica una transformación, entonces los va a llevar a otro conjunto de vectores LI. Lo que pasa es que a priori no tiene por qué ser B igual a W. Entonces, la transformación lineal nos ayuda a construir o a transportar conjuntos LI. Usted haga una transformación entre los vectores de Rn y polinomios y coja con vectores LI en Rn y aplique la transformación. Lo que le dé son polinomios que son linealmente independientes en el espacio de los polinomios, porque la transformación lineal conserva la independencia lineal. Ok, entonces noten acá que realmente lo que hace esto es base, no, pues literalmente lo que está haciendo es que lo que está haciendo acá es que si betas una base, envía base en base. ¿Por qué? Porque la linealidad, la independencia lineal se conserva y el ser generado se conserva, pero obviamente no va a ser una base de todo W, sino que va a ser una base de V. Una base de V la voy a mandar en una imagen de T. Y ese es el tercer punto. Tercero, si beta es base de V, entonces T de beta es base para la imagen de T. Tengan en cuenta una cosa, muchachos. B, si usted coge beta, una base, la envía en una base. ¿Por qué? En una base para la imagen, no para W, para la imagen. Porque, primero, ser generador se conserva con la transformación lineal. Es decir, que si beta genera B, entonces T de beta también va a generar la imagen. Y si eran linealmente independientes en V, entonces también van a ser linealmente independientes en la imagen. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si beta es una base para V, entonces T de beta también es una imagen para T. Ahora, ¿cuándo realmente nos vemos inmiscuidos en enviar una base de B a W? Es decir, ¿cuándo puedo decir yo que T de beta es una imagen para W? Cuando se cumple lo siguiente, pero noten toda la cantidad de condiciones que tengo que pedir. Si beta es base para V, voy a copiarlo de una forma diferente. Si beta, pues diferente a como están las notas. Si beta es una base, además, la dimensión de V y W son las mismas. Claro, necesito que la dimensión del espacio de llegada al espacio de salida sean iguales para poder que mande bases en bases. Y T es inyectiva.
Entonces, T de beta es una base para W. Miren todo lo que tengo que pedir, que las dimensiones sean iguales de los espacios, que beta sea una base y que T sea inyectiva. Pero noten que por detrás también estoy viendo que T sea sobreyectiva. ¿Por qué, muchachos? Porque ya lo vimos ahorita. Si T es inyectiva, quiere decir que la nulidad de cero, quiere decir que el rango es totalmente la dimensión del espacio de llegada. Entonces, si yo aplico el teorema del rango, como lo apliqué en el ejemplo del taller ahorita, entonces me daría que T también es sobreyectiva. Entonces, realmente estoy pidiendo que T sea sobreyectiva, sea inyectiva, que beta sea una base, que las dimensiones sean iguales. Entonces, estoy pidiendo mucho para poder mandar una base de un espacio a otro. Ahora, pero esto me da una idea como digas que los espacios casi que son los mismos, porque tienen las mismas dimensiones, puedo aparear un elemento de un espacio con un único elemento de otro espacio. Entonces aquí es donde viene el concepto, nace el concepto de isomorfismo entre espacios vectoriales. Y es el siguiente. Definición. Si T es una transformación lineal entre espacios vectoriales, es una transformación lineal entre espacios vectoriales, entonces, vamos a decir acá, decimos que T es un isomorfismo si T es inyectiva y sobreyectiva. Además decimos decimos que B y W son isomorfos. Y lo denotamos o lo escribimos como lo siguiente. B es isomorfo, o sea, es un igual, pero con una virgulilla encima a W. ¿Qué significa esto, muchachos? ¿Por qué se dice que es igual con una virgulilla cuando hay un isomorfismo? Muchachos, porque gráficamente lo que hace un isomorfismo es lo siguiente. Si yo tengo aquí B y aquí tengo W y en medio de ellos dos está la transformación T, lo que hace la transformación es que cada elemento, o sea, yo tengo, cada elemento está relacionado con otro. O sea, cuando yo tomo un elemento del dominio, hay un elemento en el rango que es exactamente único, o sea, que yo me puedo ir de un lado a otro y casi que es lo mismo. Muchachos, esto es comparable como cuando a uno le enseñan los números enteros y los números romanos. Uno sabe que realmente son los mismos, pero como conjunto de símbolos son iguales. Es decir, el símbolo 1, 2, el conjunto que tiene estos símbolos, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito, es lo mismo que este conjunto. El conjunto 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Como conjuntos de símbolos son lo mismo. ¿Por qué? Porque es que vea,
esto es lo mismo que esto, esto es lo mismo que esto, esto es lo mismo que esto, y esto es lo mismo que esto. Entonces, yo puedo aparear uno a uno cada uno de los elementos. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que es prácticamente lo mismo. O sea, ven lo mismo. Lo que yo haga con uno, puedo hacer con otro. Entonces, ese es el fin de tener un isomorfismo. O sea, un isomorfismo es, vea, todo lo que yo haga en uno, voy a tener en el otro. ¿Por qué? Porque el isomorfismo envía bases en bases. Y eso es lo que yo voy a poner acá en una observación. Una observación. Los isomorfismos envían bases, es decir, envían bases en bases, y ya voy a explicar esto matemáticamente qué significa. Bases en bases. Es decir, que si beta es una base, para el espacio de salida, entonces T de beta es base para W. ¿Por qué? Porque la transformación lineal conserva la generación del conjunto, conserva la transformación, conserva la independencia lineal, y además la función es inyectiva, y porque es un isomorfismo, en particular es inyectivo. Entonces, si aplicas estos conceptos, este punto 4 que habíamos visto anteriormente, B es isomorfo a W, implica que T, o el isomorfismo que define esos dos espacios isomorfos, significa que lo que pasa en uno pasa en otro. Si usted coge una base, puede enviar otra base. Listo. Y esto aquí abre una infinidad de posibilidades. ¿Por qué? Porque el isomorfismo lo que me está diciendo es que existen espacios que son prácticamente iguales, como si estuvieran calcados. No solamente que la dimensión son iguales, no, los elementos se pueden aparear uno a uno y no me sobra ninguno. Y yo cojo una base y me la envían una base. Entonces casi que tengo espacios que son iguales. Entonces son iguales algebraicamente hablando, aunque como conjuntos sean diferentes, como espacios vectoriales son lo mismo. Son exactamente lo mismo como espacios vectoriales. Y entonces aquí es donde viene ese concepto que tanto le gusta a los matemáticos, y es hablar de igualdad. Listo. Hablar de igualdad entre espacios vectoriales no es que los conjuntos sean iguales, no. Realmente, desde un punto de vista algebraico, lo que a uno le interesa en la igualdad, entre comillas, es que sean isomorfos. En este caso, la relación de igualdad es ser isomorfo. ¿Ok? Hay un concepto realmente importante acá, y quiero que lo tengan en cuenta, y es a base de esa observación. Cuando yo digo que envía bases en bases, es por lo siguiente: teorema, o es algo que está implícito en lo que acabo de decir. Teorema: si B como espacio vectorial es isomorfo a W, entonces la dimensión de B de V es igual a la dimensión de W. Eso tiene que pasar, es decir, el espacio de llegada tiene que ser igual de salida en dimensión, porque la transformación lineal es un isomorfismo. ¿Por qué, muchachos? Porque la transformación es sobreyectiva, la transformación es inyectiva, por lo tanto la nulidad de cero. Como la nulidad de cero, el rango debe ser igual a la misma dimensión del espacio de llegada, pero cubre todo el espacio de salida. Por lo tanto, la transformación lineal implica que B y V tienen la misma dimensión. Voy a repetir esto porque es un trabalengua. Sé que al principio les va a parecer difícil, pero cuando comiencen a hacer este tipo de ejercicios,
Muchachos, esto les debería quedar claro. ¿Por qué esto es un isomorfismo? Porque yo tengo una transformación T que va de B a W, que es un isomorfismo. Esto es un isomorfismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la nulidad de T más el rango de T es igual a la dimensión del espacio de llegada. ¿Ok? Pero esto es 0. Entonces el rango es toda la dimensión de esto. Pero recordemos que es el rango es la imagen. Quiere decir que la imagen de T como dimensión es igual a la dimensión de B. Pero recuerden quién es la imagen. Como T es un isomorfismo, la dimensión de la imagen de T es la misma dimensión del espacio de llegada, W. ¿Por qué, muchachos? Porque esto es W, dado que T es sobreyectivo por ser isomorfismo. Entonces realmente lo que estamos viendo acá es que ser isomorfo te da la posibilidad de que todo se comporte bien. Que envíe bases en bases, que envíe... Y vamos a ver en los ejercicios que no solamente envía bases en bases, sino que los comportamientos algebraicos son similares, como la medida de distancia de un espacio se define en la otra de manera similar, solo porque tienes un isomorfismo. O sea, yo puedo definir la distancia entre estos dos puntos como la distancia de sus imágenes bajo el isomorfismo. Por ejemplo, o sea, proyéctelos al otro espacio y mida la distancia allá. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir cuál es la distancia que hay entre un polinomio y otro. Ustedes dirán, profe, pero no tiene sentido hablar de distancia de un polinomio a otro. Pero sí, o sea, algebraicamente tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo puedo crear un isomorfismo del espacio de polinomios Rn. En Rn tengo distancia. Entonces, la distancia de dos polinomios es, proyecto los polinomios Rn, mida la distancia y esa es la distancia de los polinomios. Algo que a priori parecería imposible cuando uno no ha trabajado o no ha estudiado espacios vectoriales, y es hablar de distancia entre polinomios. En este caso quedaría, digamos, podría definirse. Listo, podría definirse. Retomemos todos los conceptos que hemos trabajado en la clase de hoy para que queden suficientemente claros. Muchachos, me desgasto repitiendo esto porque sé que si es la primera vez que usted lo está viendo, puede ser que lo confunda un poco. Pero quiero que al final vea que simplemente es asimilar el concepto y seguir un razonamiento lógico similar. Siempre es lo mismo en espacios vectoriales y sobre todo con isomorfismos. Entonces, lo primero que vimos fue recordar que era una transformación lineal entre espacios vectoriales y que esto conlleva consigo dos conceptos. Núcleo o kernel, que es un conjunto del dominio, y que además no solamente es un conjunto, sino que es un subespacio. Y la imagen termina siendo un subconjunto y a la vez un subespacio del espacio vectorial de llegada de la transformación. Como son subespacios, podemos definir la dimensión del kernel y la dimensión de la imagen como la nulidad y el rango respectivamente. Ese concepto de nulidad y rango en realidad está pareado con el teorema del rango, como que la nulidad del rango más la nulidad más el rango es igual a la dimensión del espacio de salida. Con estos conceptos y definiendo lo que es ser inyectivo y ser sobreyectivo, ya podíamos resolver ejercicios. ¿Por qué? Porque había un teorema que nos garantizaba que ser inyectivo era equivalente a que su kernel fuera trivial, es decir, que el kernel tuviera solo el cero. Entonces con eso nos fuimos a resolver ejercicios donde primero encontrábamos la inyectividad, luego encontrábamos la nulidad con esa inyectividad y con el teorema del rango calculábamos el rango y por lo tanto podíamos definir si era sobreyectivo o no. Entonces definimos unas observaciones, un paso a paso, para calcular siempre la inyectividad y la sobreyectividad de cualquier transformación lineal. ¿Okay?
Este paso a paso funciona para demostrar que algo es un isomorfismo, porque no voy a hacer ejemplos con isomorfismo, que es básicamente lo mismo que hicimos ahorita, y es, venga, que es un isomorfismo, que sea inyectivo y que sea sobreyectivo. En particular, la T que probamos en este ejercicio de acá, dijimos que es inyectiva y es sobreyectiva, por lo tanto T es un isomorfismo. Es lo único que concluiríamos de más. Pero el resto se hace todo igual. Para probar isomorfismos, usted prueba exactamente siguiendo este paso a paso. Calcule la nulidad, con la nulidad determina si es inyectivo o no, luego utiliza el teorema del rango para calcular el rango y con el rango determina si es o no sobreyectivo. Listo. Ese es exactamente lo que tiene que hacer para determinar si es sobre o es inyectiva. En el caso en que sea inyectiva y sobreyectiva, entonces vamos a decir que tenemos un isomorfismo. Las transformaciones lineales nos conservan. ¿Qué significa conservan? Que envía espacios generadores en espacios generadores, pero no en el espacio generador de todo el conjunto de llegada, sino de la imagen de la transformación. Envía elementos linealmente independientes en el primer espacio que van a ser linealmente independientes en el segundo espacio, o sea, envía linealmente independiente en linealmente independiente. Y si tengo una base en el espacio de salida, pues me lo envía una base de la imagen. Y si además la dimensión es igual, pues y la función es inyectiva, entonces yo puedo hablar que eso envía bases en bases, pero una forma equivalente de lo que hemos dicho, hombre, es que cuando usted dice que algo envía bases en bases, lo que está teniendo en T ahí es un isomorfismo. Y fue lo que definimos, dos espacios son isomorfos si hay un isomorfismo entre ellos, es decir, hay una función que es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Este isomorfismo lo que me permite es enviar bases en bases y además garantizar que los espacios son prácticamente lo mismo. A nivel algebraico la dimensión es lo mismo, los elementos los puedo aparear y casi que es algebraicamente idéntico. O sea, puedes decir igualdad. Por eso el símbolo de isomorfismo es una igualdad con virgulilla, porque algebraicamente es los mismos espacios vectoriales.